Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticias Repretel. Melissa Durán les saluda. El sospechoso del crimen de dos primos en Heredia se desplazó casi 550 kilómetros hacia Nicaragua para esconderse de la policía tica. La madre de uno de los fallecidos exige, por supuesto, justicia tras enterarse de la captura del principal sospechoso de los asesinatos y del cual no se sabía su paradero hasta hace poco. Gustavo Díaz, usted nos tiene todo el detalle desde Heredia. Adelante. Melissa, saludos cordiales. La información, la atención de las autoridades se está concentrando en este momento acá en los tribunales de justicia de Heredia. Desde horas de la madrugada trasladaron hasta acá, se encuentra en una celda y lo van a indagar a este sospechoso de apellido Segura, quien fue capturado en Nicaragua el día de ayer y trasladado hasta la frontera con Peñas Blancas. Vamos de inmediato a las imágenes que corresponden al trabajo que se hizo de entrega a las autoridades ticas por parte de la policía nicaragüense de este sospechoso, quien ya cumplía prácticamente que 14 días en fuga, pero hasta ayer le llegó en el sector de Occidental en Nicaragua. Recorrió poco más de 545 kilómetros desde el centro de Heredia hasta llegar a ese territorio nicaragüense. Estaba acompañado de una mujer de apellido Póstome, quien era buscada, requerida también en Costa Rica por un delito, y ambos fueron trasladados hasta tierra costarricense en Peñas Blancas, y de allí permanece este sospechoso recluido en estas celdas a la espera de todo lo que va a ser la audiencia de solicitud de medidas cautelares en su contra. Hubo un intercambio de información muy importante, desde rastreos telefónicos y también una comunicación idónea entre autoridades de inteligencia del Ministerio de Seguridad Pública, de la Interpol, del organismo de investigación judicial, con las autoridades nicaragüenses para poder dar con este sospechoso, quien estaría también vinculado con la muerte de Carlos Alberto Barbosa y Jorge Humberto Barbosa. Todo el desarrollo de esta información, qué va a transcurrir, qué dice la madre de uno de ellos que conversó con Noticias Repretel, lo vamos a ver en pocos minutos en esta edición. Desde Heredia, Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Gracias, Gustavo. Ya en un momento regresamos con usted. Y una mujer fue asesinada. Su hija menor de edad fue herida de gravedad. Y este fue el resultado de un ataque armado dentro de una casa en Alajuelita. Fabián, usted nos tiene más información. Melissa, pasaban 10 minutos de la medianoche. El día de hoy estaba empezando y los sicarios llegaron hasta esta vivienda ubicada en San Felipe de Alajuelita. Tocaron la puerta. Quien abre es una menor de 17 años, la hija de la víctima, y ahí es cuando ingresan al inmueble, una casa muy pequeña, ubicada donde les decimos en San Felipe, y la emprenden a balazos en contra de una mujer que las autoridades aún no han identificado plenamente. Sin embargo, los vecinos conocen como de apellido Ortega. Pero además, la adolescente de 17 años recibió 3 balazos, uno muy cerca de la oreja, otro muy cerca de la clavícula y también en la cadera, por lo que debió ser trasladada de urgencia hasta el hospital más cercano. Pero no solamente estaban esas 2 personas dentro de esa pequeña vivienda, también había un menor de 11 años que a esa hora ya estaba durmiendo, y al escuchar el escándalo de las balas, lo que hace es tirarse al suelo para salir ileso. Vamos a ver qué dijeron las autoridades de la Cruz Roja en relación con este nuevo caso de sicariato. Nos reportan heridos por arma de fuego. De inicio se piensa en 2 personas. Se responde desde la Alajuelita con una ambulancia básica y desde el Comité Metropolitano con una ambulancia de soporte avanzado, ¿verdad? Ya Fuerza Pública tenía acordonado el lugar y asegurado. Lamentablemente hay 2 personas heridas por arma de fuego. Una de ellas sin signos vitales, es decir, fallecida. La segunda persona como categoría grave. Y por este tipo de lesiones siempre se hacen traslados expeditos a centro médico, ¿verdad? En este caso San Juan de Dios, porque aquí lo importante es sala de operaciones, que es lo que podría resolver su condición. Básicamente tiene heridas a nivel de hombro, abdomen y extremidad inferior.
Nosotros lo que hacemos es monitorear sus signos vitales, oxigenarla, hidratar con sueros, pero obviamente, como te digo, lo que ocupa es operaciones y sangre. La fallecida calculamos unos 45 años y la fallecida unos 17 años. Termino contándoles un dato sumamente importante, porque a esta persona que pierde la vida la tenían amenazada. Incluso el día de hoy en la mañana tenía todos listo para irse de la casa donde ayer se dieron cuenta que pues se iba a ir y llegaron a matarla, más bien a las 12:10 de la noche el día de hoy. Más adelante venimos con más detalles, porque es la 9ª víctima ya de los sicarios en el cantón de Alajuelita. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Un niño que se queda sin su madre y con su hermana en el hospital. Más adelante regresamos con usted, Fabián, gracias. Y las autoridades policiales mantienen custodiado un predio en Oriamuno de Cartago donde se sospecha una posible toma ilegal de robo de combustible. Jesús Chacón está en el lugar. Jesús. Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así como usted lo indica, esta custodia que comenzó desde las 12 de medianoche de este miércoles, donde inicialmente estaba, la Policía de Fuerza Pública, en estos momentos ya se encuentra custodiado por la Policía del Organismo de Investigación Judicial. Lo que se está suponiendo es una posible toma ilegal de combustible dentro de este predio, lugar donde ha servido de funcionamiento para guardar muchos furgones y camiones en esos lugares, que ha tomado también por sorpresa a muchas personas que han llegado a este lugar, donde ellos prácticamente utilizan este predio como garaje directamente y han tenido que llegar y darse con esta sorpresa de que se encuentra cerrado, se encuentra custodiado y ninguna persona puede ni entrar ni salir. También importante mencionar que durante la noche de este martes se dio la detención de 2 personas que estarían involucradas con esta posible toma ilegal de combustible que se está dando acá en este predio en Oriamuno de Cartago. Situación que, como decía, ha generado alerta ante las personas que utilizaban este predio para poder guardar sus camiones y sus furgones. Nos mantendremos acá a la espera de saber qué van a realizar las autoridades y se puede esclarecer más si ya pasa de ser una posible a una toma ilegal de combustible que se está dando en este predio en Oriamuno de Cartago. A esta hora de la tarde, un informe de Jesús Chacón para Noticias Repretel. Gracias, Jesús. Y en otros temas, el precandidato de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, acudirá al Tribunal Supremo de Elecciones luego de ser suspendido por 3 meses de la agrupación. Rodrigo Guevara nos amplía desde el Congreso. Rodrigo, adelante. ¿Qué tal, Melissa y amigos televidentes? Esta decisión se toma luego de una polémica fotografía que el precandidato de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, anunciara de que se encontraba de gira en Guanacaste, y lo cual fue falso. Ante esta situación, desde el 15 de enero, el Tribunal de Ética y Disciplina del Partido Liberación Nacional tomó la decisión de suspender por 3 meses a el precandidato Gilbert Jiménez. Sin embargo, el día de ayer, el Tribunal de Alzada, que es la última instancia a lo interno de la agrupación política, logra ratificar esta suspensión de 3 meses. Ante esta situación, el precandidato estará acudiendo al Tribunal Supremo de Elecciones en las próximas horas con el objetivo de que se revierta esta decisión a pocas semanas que se dé la convención abierta de Liberación Nacional. Es indignante. Yo reprocho este tipo de acciones que jamás pensé que se atrevieran a hacerlas, pero las han hecho. Vamos a ir ante la instancia del Tribunal Supremo de Elecciones. Presentaremos cada una de las pruebas contundentes y mi inocencia ante este abuso. Y que este amparo electoral cree el precedente para que estas personas que abusan de su poder y su autoridad no vuelvan a cometer estas semejantes acciones. Una situación que genera polémica a lo interno del Partido Liberación Nacional y en el cual varios de los precandidatos han generado diferentes reacciones, también los líderes de la agrupación política. Sin embargo, será el Tribunal Supremo de Elecciones que tenga la última instancia, y el cual también el Tribunal Interno de Liberación Nacional ha manifestado que mantienen su decisión con respecto a la suspensión de 3 meses que cae en medio de esta convención abierta que tendrá la agrupación
agrupación política para definir al candidato presidencial del Partido Verde y Blanco de cara a las elecciones nacionales de 2026. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. Gracias, Rodrigo. Y el gobierno de los Estados Unidos revocó la visa americana también a la auditora general del ICE. Josué nos tiene toda la información desde La Sabana. Josué. Muy buenas tardes, así es, se trata de la auditora general del ICE, Sofía Machuca, quien se sumó a la lista de funcionarias a quienes les han revocado la visa para ingresar a Estados Unidos, y esto se da unas semanas después de la visita del secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, al país. Según Sofía Machuca, quien confirmó esta noticia a Noticias Repretel, ella afirma que lo más importante no es la confirmación de una acción intimidante de revocatoria de una visa, como es este caso, sino que esto representa un atentado grave contra la soberanía y la libertad de expresión que esto representa para Costa Rica. Y ella hace un llamado para que este tipo de acciones no se normalicen. Escuchemos. La tradición democrática en nuestro país ha hecho que el Estado costarricense se desarrolle con una serie de pesos y contrapesos que pretenden evitar que haya quienes quieran concentrar el poder en pocas manos para imponer decisiones con cortes arbitrarios. Dentro de este sistema de pesos y contrapesos se encuentra sin duda la figura de las auditorías, siendo la auditoría interna del ICE alguien que ha actuado en apego y sin excederse al establecimiento de sus funciones. Por eso, dentro de la Liga Cívica Nacional, como Grupo Ciudadano, acciones como el retiro de las visas no las vemos como hechos aislados. Bueno, y Machuca ha lanzado fuertes críticas hacia el gobierno de la República en meses recientes por las gestiones que ha hecho para la implementación de la 5G, de la red 5G en el país. Ella dice que ha ejercido su rol con integridad y sin interferencias externas. Y recientemente también fue del conocimiento público la suspensión de visas para las diputadas Joana Obando, así también como Cintia Córdoba. Más adelante les traeremos toda la información referente a este tema de revocatoria de visas a estas funcionarias públicas. De momento, esta es la información que les traemos desde Sabana. Un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Muchas gracias, Josué. Y el Ministerio de Salud confirma una muerte más por dengue en un paciente que se enfermó a finales del año pasado. Tracy Morales nos tiene el detalle. Tracy. Así es, muy buenas tardes. Son 1,000 personas afectadas por dengue según el más reciente informe del Ministerio de Salud. Estamos hablando que prácticamente hay circulación activa del mosquito en todas las provincias, siendo San José la que reporta más de 500 casos. Y es importante mencionar que recientemente el Ministerio de Salud confirma lamentablemente un fallecimiento más por dengue. Sí es importante aquí resaltar que este caso el Ministerio de Salud lo confirma durante este 2025, pero la persona falleció a finales del 2024. Pero siempre se hacen una serie de exámenes para confirmar, en este caso, que la causa directa sea por la picadura del mosquito. Entonces tenemos más de 1,000 personas afectadas y si contabilizamos los lamentables fallecimientos del 2024 son 7, donde la causa directa de fallecimiento fue por la picadura del mosquito. ¿Cuál es el comportamiento que hemos tenido en las provincias? Más adelante vamos a tener más información. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchísimas gracias a Tracy por el detalle. Y la sensación de bochorno que hemos sentido se mantendrá en el país precisamente por las altas temperaturas, especialmente durante las mañanas. Fernanda Chacón nos tiene el detalle. Fernanda, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, los costarricenses percibirán más calor y más bochorno para lo que resta de esta semana, al menos hasta el día viernes. Y es que, según el Instituto Meteorológico Nacional, esto se debe a una disminución que hay actualmente en los vientos alisios. Tras la disminución de los vientos alisios, que es usual que comiencen a debilitarse en estos últimos días de febrero y primeros días de marzo, hace que las temperaturas comiencen a aumentar un poco más.
¿Por qué? Porque ya no sopla tanto viento y por ende ya el ambiente, por decirlo así, no se refresca. Incluso en las últimas horas, en varios sectores del país, las temperaturas alcanzaron casi los 40 grados Celsius, pero todo este detalle lo veremos más adelante. Desde San José, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repretele. Gracias a María Fernanda por el detalle. Más de 600 consumidores han denunciado problemas de garantía ante el Ministerio de Economía. Génesis Castillo nos amplía en vivo. Génesis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Correcto, al menos 10 personas al día denuncian irregularidades ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio por problemas con garantías. En este caso, de todo tipo de artículos, por ejemplo, ropa, calzado, electrodomésticos e inclusive hasta problemas con vehículos. Eso sí, es muy importante que usted tome en cuenta que todo artículo tiene por lo menos 30 días hábiles de garantía como mínimo. Eso sí, si usted compra otros bienes duraderos como por ejemplo electrodomésticos y la garantía es mayor, el comercio debe dársela por escrito, si no, esta garantía no es válida. Pero definitivamente son muchísimas las quejas que tienen los consumidores y también dudas, pero de esta información vamos a estar ampliando más adelante. Ese es el reporte que tengo desde Tibás. Soy Génesis Castillo para Noticias Repretel. Continuamos con más aquí en Noticias Repretel con información en vivo que se genera desde distintos lugares del país y que por supuesto tenemos el detalle para usted. Y uno de esos lugares precisamente es Alajuelita, donde solo este año, escuche esta cifra, lleva ya 8 víctimas mortales por sicariato. Más adelante Fabián Mesa nos va a estar ampliando sobre el más reciente caso. Y este miércoles se concentra también la atención sobre este tema porque le realizarán la indagatoria al sospechoso de la muerte de 2 primos en un bar en Heredia y que fue capturado en Nicaragua después de recorrer 550 kilómetros. La madre de uno de los fallecidos pide que se haga justicia tras enterarse de la captura de quien sería, según las autoridades, el principal sospechoso de los asesinatos. Gustavo, usted que está en los tribunales nos tiene el detalle. ¿Cómo no, Melissa? Sin duda alguna, una alerta de Interpol, intervenciones telefónicas y, por supuesto, información confidencial que manejaba la policía y también los oficiales de inteligencia permitieron que este sospechoso, Gianfranco Segura, fuera detenido en Nicaragua después de haber recorrido una gran cantidad de kilómetros hasta la frontera con Peñas Blancas y esconderse prácticamente que durante 14 días en territorio nicaragüense. Aquí se encuentra en celdas en los tribunales de justicia de Heredia a la espera de lo que va a ser, por supuesto, una audiencia en donde solicitarán contra él, sin duda alguna, prisión preventiva ante los indicios que el expediente arroja como uno de los principales sospechosos de haber provocado la muerte de Carlos Alberto Barbosa y de Jorge Humberto Barbosa, los 2 primos, y que ha conmocionado mucho la provincia de Heredia. ¿Cómo se desarrolló esa captura y qué dice vía telefónica la madre de uno de ellos? Y por supuesto el análisis penal que realizamos y la investigación que se hizo para poder dar con él, se lo mostramos en la siguiente nota. Este es el momento en el que trasladan hasta Peñas Blancas al prófugo Gianfranco Segura Gómez, buscado por el crimen de los primos Jorge Barbosa Abarca y Carlos Barbosa Chacón, ambos asesinados y enterrados dentro de un bar en Heredia y descubiertos sus cuerpos el pasado 11 de febrero. Ambos cuerpos tenían heridas provocadas por una golpiza y uno de ellos, arma blanca. La captura de quien sería el dueño del bar se hizo en Occidental, Nicaragua, por parte de la policía de ese país. La coordinación se dio por autoridades de inteligencia costarricense y dieron con el paradero de Segura. Era el hombre más buscado de Heredia. Incluso al momento de su detención estaba junto a una mujer quien tenía orden de captura por el delito de robo agravado también en nuestro país. Los trasladaron en horas de la noche.
a fin de poder ubicar a un sujeto de apellido Segura, el cual es el principal sospechoso de un doble homicidio de primos en el sector de Heredia. Gracias a estas coordinaciones del Departamento de Inteligencia y Análisis Criminal se realiza la aprehensión de este sujeto en el sector de Nicaragua. Al sospechoso se le trasladó hasta la Fiscalía de Heredia, en donde lo indagan este miércoles. La reacción del director del OIJ fue inmediata. Importante destacar que esta detención se origina a raíz de una alerta internacional de Interpol que genera OIJ, producto de que las investigaciones sugerían de que esta persona habría cruzado hacia territorio nicaragüense para evadir la justicia. Importante destacar que las autoridades nicaragüenses estarán poniendo en conocimiento y también entregando a este sujeto en las próximas horas. El sospechoso pudo tener un desplazamiento de más de 545 kilómetros hasta donde se ocultaba en Nicaragua. El crimen ocurrió en Heredia Centro. De Heredia a Peñas Blancas recorrió 285 kilómetros. De Peñas Blancas hasta Occidental en Nicaragua, unos 260 kilómetros, donde lo detuvo la policía. Estos 13 días en fuga pueden ser valorados con mayor peso por parte de un juez. Eso acreditaría la presunción de que no se va a arreglar el proceso. Bien podría ser también la obstaculización, la presunción razonable de que va a intimidar testigos o de que no va a ser fiel con el arraigo procesal que se requiere, en cuyo caso inminentemente se va a dictar una prisión preventiva. En casos gravosísimos. En todo momento, doña Cinia Abarca, madre de Jorge Humberto, ha estado pendiente del caso. Ella conversó esta mañana vía telefónica con Noticias Repretel. Quiero justicia y eso de llamar justicia faltan, creo que muchas personas. ¿Para usted faltarían más personas involucradas? Sí, claro. Doña Cinia, cuando usted recibe ayer la noticia de la captura de ese hombre, ¿qué sensación le generó? Una tranquilidad porque veo que las autoridades están haciendo su trabajo y espero en Dios que el juez también, que esta persona pague con bastantes años de prisión, porque lo que hizo eso fue como una película de terror. Doña Cinia, usted fue, lo que yo me percaté, usted fue la que incluso en su momento tuvo contacto con él, ¿verdad? Sí, sí. Y al verlo a él usted a los ojos y en ese momento usted sabía, él me está mintiendo. Pues yo al ver, es que ahorita que no puedo porque falta mucho por buscar y no quiero escopiar nada. De verdad se haga justicia con una persona de esas. Porque, como se dice en la noticia, que fue una víctima y que se les fue de la mano, no les fue de la mano. Eso fue un crimen atroz para dos personas que simplemente estaban ahí por estar. Después, y como él pudo haber llamado a la policía para evitar, lo que hizo fue llamar a las personas para agredir. Sí, y dejarlos a ellos ahí. Doña Cinia, después de que a él lo detuvieron, ¿se han comunicado con usted las autoridades? No. ¿Está esperando usted una comunicación de ellos ya más directa? Sí, claro. Según el expediente judicial, la participación de Segura es total en el crimen. Incluso al saber que estaba cerca de él, escapó. La coordinación entre autoridades de países vecinos es vital para dar con estas capturas. Así lo explica un ex investigador del OIJ y penalista. Respecto a las diligencias de investigación, debemos saber que actualmente hay muchísimas herramientas tecnológicas, rastreo de llamadas, dirección IP, donde incluso la información confidencial o el estilo de vida de esta persona nos puede decir si tiene algún conocido en ese país, si quería visitar algún lugar, si tenía la intención de ir a ese lugar. Entonces, todo este cúmulo de evidencias permite ubicar de manera más precisa y de manera triangulada la ubicación de esta persona. Y es así como no solo se realiza posiblemente la captura de estos sospechosos, sino la mayoría de capturas a nivel internacional, gracias a la coordinación internacional que existe entre estos países.
Por la muerte de los primos, inicialmente detuvieron a 4 personas. Uno de ellos quedó libre a las horas y 3 enfrentaron una audiencia. Un hombre de apellido Guzmán Arias, otro hombre de apellidos Palacios García y una mujer de apellidos Gutiérrez Hernández. Solo quedó Palacios García con 3 meses de prisión preventiva. Los otros 2 con arresto domiciliario y monitoreo electrónico durante 3 meses. De hecho, que en las próximas horas ya se va a conocer la medida cautelar que solicitará el Ministerio Público en contra de este sospechoso, que eventualmente sería la segunda persona que guarde prisión preventiva una vez que se desarrolle esta audiencia durante las próximas horas. Por supuesto que la familia de estas 2 personas, los primos, están esperando que los jueces puedan hacer justicia en este caso, y ellos también catalogan que no es la única persona, que hay más todavía por investigar. Ese reporte desde Heredia, a esta hora, de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Logró esconderse de los sicarios que llegaron a matar a su madre. Y es que solo este año la abuelita reporta al menos 5 casos de sicariato con un saldo fatal de 8 víctimas. El más reciente, del que le vamos a hablar, Fabián Mesa nos amplía. Fabián. Melissa, con el asesinato que ocurre hoy, minutos después de las 12 de la noche, ascienden a 9 las personas que lamentablemente han sido víctimas de ataques armados en el cantón de Alajuelita. El último, el que le estamos contando, ocurrió en San Felipe, cuando sicarios llegaron hasta la vivienda de la víctima, le tocaron la puerta, abre su hija de 17 años y la emprenden a balazos en contra de la mujer, quien estaba sentada en un sillón. Y como usted lo menciona muy bien, en la habitación contigua había un menor que estaba durmiendo de 11 años, que al escuchar los impactos se tira al suelo y bueno, pues logra salir ileso. Sin embargo, su madre fallece y su hermana de 17 años se encuentra en un estado bastante crítico en el Hospital San Juan de Dios. Pero algo muy importante que tenemos que contarles en relación con este caso y que ha trascendido en las últimas horas con la investigación preliminar que están haciendo las autoridades, es que ya a esta mujer la había amenazado una banda de las que se encuentran disputando territorio en el cantón de Alajuelita desde hace varios meses. Le habían dicho que tenía que salir de ahí. Ella tenía todo listo incluso para el día de hoy en la mañana buscar otra vivienda. Sin embargo, parece que los sicarios, los pertenecientes a esta organización delictiva, se dan cuenta que iba a ser la mudanza y la sorprenden más bien 10 minutos después de la medianoche de hoy miércoles. Pero algo también que llama la atención de las autoridades, y vamos a ver en este momento también información, información que tenemos para todos ustedes de los últimos casos de sicariato, porque como usted lo menciona también muy bien, ya son 5 desde el 20 de enero que se registró un homicidio triple, el 23, el 24 de enero también se dan asesinatos, y ya para el mes de febrero tenemos que apenas hace 2 días se da un doble homicidio, y el día de hoy el último asesinato que se registra, para un total de 9 víctimas que han confirmado las autoridades judiciales. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen las personas que viven en este cantón, que saben muy bien a dónde es que están focalizados los problemas de inseguridad en distritos como San Felipe, como La Aurora, como Concepción? Y las autoridades han sido enfáticas en explicar que hay 2 organizaciones narcotraficantes disputando
disputando el territorio de la venta y el transporte de droga. También una de estas organizaciones, que es conocida como Los Lara, se ha tratado de desfragmentar debido a que sus cabecillas están en la cárcel. Sin embargo, las autoridades han reconocido también que las órdenes se giran desde prisión para que se ejecuten los sicariatos, para que se dé la venta de drogas y para que se dé esta disputa, que en medio de todo está la sociedad civil. Vamos a escuchar a los vecinos de Alajuelita preocupados y temerosos por la situación que se vive en su cantón. Veamos. El narco, de ahí es donde está viniendo toda la situación que estamos viviendo en este momento. Y eso es un apéndice, porque esto se va a poner grupos de personas que cada quien haga lo que le da la gana y a mí no me importa. Eso es lo que dice mucha gente. Y así seguiremos, amén. Nos tiene preocupado la juventud. ¿Qué van a hacer estos huilas que usted ve corriendo aquí? Dentro de 2 años no van a existir, porque Alajuelita está totalmente corrompido. Y si nos vamos a Tejarcillo, La Aurora, Concepción arriba, Concepción abajo, hay que pesinarse para pasar por esos lugares, para pasar, ¿verdad? Porque hay calles que no dejan pasar a la gente, ¿verdad? Eso es preocupante. Taxis que tienen que dejar a la gente afuera porque 200 kilómetros en tal calle no puede entrar, ¿verdad? Ahí estaba de boca de los vecinos, de los ciudadanos de Alajuelita, la realidad que se vive en este cantón con esta ola de asesinatos que ya deja una estela de 9 víctimas. Estaremos muy atentos también a la evolución de la salud de la menor de 17 años que recibió un balazo en la oreja, uno en la clavícula y otro de los impactos también en la cadera. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Y ya varios de los precandidatos y líderes de Liberación Nacional han reaccionado y con preocupación ante la suspensión de Gilbert Jiménez a semanas de la convención. Volvemos con Rodrigo Guevara, quien nos amplía sobre este tema. Rodrigo. ¿Qué tal, Melissa? Así es, estamos hablando de que son Álvaro Ramos, Marvin Taylor, incluso Carolina Delgado han manifestado su apoyo a Gilbert Jiménez y la decisión de que él participe en esta convención que se va a estar realizando el 6 de abril de este año con el objetivo de que se escoja el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional. Una situación que inició desde el 20 de noviembre cuando se dan unas desafortunadas declaraciones de don Gilbert Jiménez y que lamentablemente, según él lo mismo lo indica, que se da esta situación de la suspensión del Tribunal de Ética y Disciplina de la agrupación política y cuyos puntos han sido específicos porque ya se ha sobrepasado todas las etapas a lo interno del Partido Liberación Nacional y por ende ahora solo queda las instancias del Tribunal Supremo de Elecciones. Pero vamos a ver también lo que han manifestado, por ejemplo, Marvin Taylor y también el mismo Gilbert Jiménez de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas y que también incluso unas semanas atrás había señalado Gilbert Jiménez un favorecimiento hacia uno de los precandidatos. Debemos hacer un llamado de atención con una nota indicando de que debemos estar más atentos, qué sé yo, algo así por el estilo, pero llevar a cabo una sanción de 3 meses cuando se ve que hay un daño colateral implicado no solamente a nivel de los procesos electorales, sino también material, creo que esto no viene a beneficiar nada a la democracia de nuestro país y lamentablemente son acciones muy atrevidas que yo por lo menos no puedo aceptar y vamos a ir a defender nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos adquiridos como Dios manda y pidiendo pues que dentro de la experiencia y las competencias y la razonabilidad del caso podamos tener el rechazo de todas estas acciones. Pero ya yo he expresado mi insatisfacción con esta decisión, aunque respeto profundamente las instancias del partido. ¿Cómo afecta esto al Partido Liberación Nacional? Creo que no es lo mejor para el partido en un momento en que estamos en la recta final de la convención. Yo estoy en favor de la participación de todos los que nos hemos inscrito y que hemos cumplido con los requisitos. Don Marvin, ¿cree que el
Esta suspensión empieza a regir desde el 25 de febrero y se extenderá hasta el 25 de mayo. Según el precandidato y diputado Gilbert Jiménez, ya se ha redactado el borrador del recurso de amparo electoral que se enviará en las próximas horas al Tribunal Supremo de Elecciones. Podría ser al finalizar la tarde o incluso mañana, con el objetivo de agilizar este proceso y que se dé marcha atrás a la decisión que tomó el Tribunal de Ética y Disciplina, que fue respaldado por el Tribunal de Alzada. Pero, ¿qué indican desde el Tribunal de Ética de Liberación Nacional sobre estas decisiones de los precandidatos y también de las palabras de Gilbert Jiménez? Veamos. El pasado 15 de enero del 2025, el Tribunal de Ética acordó suspender la militancia del señor Jiménez por 3 meses y así le fue comunicado. Él presentó un recurso de apelación que fue elevado al Tribunal de Alzada, quien el día de ayer resuelve que lo actuado por el Tribunal de Ética es correcto y por tanto la resolución queda en firme. El señor Jiménez se encuentra en todo su derecho de acudir a otras instancias si así él lo considera. Así que momentos turbios son los que se han presentado en este momento a lo interno de la agrupación política. Expresidentes incluso como José María Figueres ha dado ese respaldo que participe Gilbert Jiménez dentro de esta convención, un tema que se da a pocas semanas de la convención interna de Liberación Nacional y que ha generado muchas reacciones incluso en las redes sociales. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. Muchas gracias, Rodrigo. Y el Ministerio de Salud confirma una muerte más por dengue en un paciente que se enfermó a finales del año pasado. Además, hay ya 1,000 enfermos en las 7 provincias de nuestro país. Tracy, usted nos amplía. Así es, muy buenas tardes. Tal y como lo adelantábamos, el Ministerio de Salud confirma lamentablemente un caso más de muerte por dengue por la picadura del mosquito en un paciente que falleció durante el 2024, pero Salud confirma hasta este 2025 que la causa directa fue por la picadura del mosquito. Veamos. El paciente se enfermó tras la picadura del mosquito en 2024, pero fue hasta este año, tras una serie de exámenes, que el Ministerio de Salud confirma un nuevo fallecimiento por dengue. Así las cosas, hay en total 7 fallecidos por dengue grave como causa directa de la muerte del paciente y 6 fallecidos con dengue grave como causa indirecta, es decir, la persona tenía dengue pero murió por otra enfermedad. Todos estos confirmados en 2024. A excepción del reciente caso. Ya tenemos el primer reporte de fallecido. Recordemos que cuando hay un fallecimiento, esto va a una comisión para valorar si es fallecido con dengue o por dengue. Y de ahí que puede durar un poquitillo más de tiempo para poder, digamos que, definir estos 2 términos. Ya tenemos uno adicional, entonces se suma a los 6 que ya tenían. No queremos seguir teniendo fallecidos por dengue. Nos ha ido, gracias a Dios y a las estrategias implementadas, muy bien comparados con la región. Ahora veamos el comportamiento de la enfermedad por provincias. San José, 518 casos, 173 en Punta Arenas, 150 en Alajuela, también 80 en la provincia de Guanacaste, 79 en Cartago, en Limón 77 personas afectadas y en Heredia 49. Lo más importante es que la persona consulte en el servicio de salud más cercano. Puede ser el área de salud de Leváis o el servicio de emergencias que se encuentre más cerca de la persona. Tenemos que ser incisivos en cuanto a eliminar los criaderos. Entonces, esto sigue igual. El dengue, desafortunadamente, no se ha quitado y se ha erradicado como enfermedad, así que tenemos que continuar eliminando los criaderos. Por esta enfermedad no se reporta de momento ninguna persona hospitalizada, pero sí hay 11 pacientes con signos de alarma. Bien, importante mencionar que en todas las provincias hay circulación de dengue. De hecho, ustedes lo observaron prácticamente San José, en Punta Arenas, en Cartago. Hay casos confirmados por dengue y sigue circulando los 4 serotipos. Hay que tener muchísimo cuidado y también extremar todas las medidas de higiene, sobre todo limpieza de canoas y demás. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel.
Muchas gracias, Tracy. Y en otros temas, la auditora general del ICE, Sofía Machuca, afirma que la revocatoria de su visa es un atentado contra la soberanía del país. Josué Vargas nos amplía, Josué. Buenas tardes, así es, y es que Sofía Machuca, la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad, confirmó a Noticias Repretel que le revocaron su visa para ingresar a Estados Unidos, como indicaba anteriormente, esto luego de la visita del secretario de Estado Marco Rubio semanas atrás aquí al país. Sofía Machuca, en su rol de auditora, ha emitido diversas declaraciones, también ha hecho investigaciones e informes sobre la gestión que ha hecho el ICE en la implementación de la tecnología 5G y la ha cuestionado y ha criticado. Afirma que la institución ha perdido margen de negocio debido al atraso de la entrada de esta red al país, así como algunas trabas regulatorias y decisiones políticas que han entorpecido esta gestión. Veamos el detalle a continuación. Sofía Machuca, la auditora general del ICE, reaccionó de esta forma ante la noticia de que le revocaron la visa americana. Lo más importante, que debe ser del conocimiento de la ciudadanía, no es la confirmación de una acción intimidante de revocatoria de una visa, sino el grave atentado contra nuestra soberanía y libertad de expresión que esto representa. Este tipo de acciones no pueden ni deben normalizarse. Machuca se une a las diputadas Joana Obando y Cintia Córdoba, notificadas en días recientes sobre la revocación de su visa estadounidense. La revocatoria de visas a funcionarios públicos costarricenses no puede verse como un tema personal, es un tema país. Esto no se trata ahora de la auditora del ICE o de los exfuncionarios del ICE. Tiene que ver con presiones políticas que nacen desde el Ejecutivo para que los funcionarios se alineen a la posición que tiene el Ejecutivo en diferentes temas. Además, el sindicato ADICE confirmó a Noticias Repretel que también se le revocó la visa a Jaime Palermo Quesada, exgerente de telecomunicaciones del ICE, y a Douglas Eduardo Quesada, jefe de desarrollo de la institución. Se investiga la posible inclusión de 3 personas más en la lista, quienes no contestaron las llamadas. Yo, sinceramente, aunque difiera en algún momento de algunas personas, inclusive como la auditora Sofía Machuca, y difiera de los planteamientos de las diputadas, yo siempre voy a defender el derecho a que ellas puedan decir lo que tengan que decir, pero no estoy de acuerdo obviamente en que se hagan este tipo de amedrentamientos, que respeto obviamente la posibilidad que tiene de hacerlo el gobierno de Estados Unidos, pero a mí me parece que son asuntos geopolíticos. Interpretamos las acciones de la Embajada Americana con el retiro de las visas a funcionarios públicos y expresamente a la auditora general del ICE como una acción intimidante, porque atenta contra la soberanía en primer lugar del país. En su rol de auditora general, Machuca ha investigado presuntas irregularidades en la gestión del ICE con implementación de la tecnología 5G. Argumenta que una serie de decisiones políticas y regulatorias limitaron la capacidad del ICE para desarrollar la red 5G, poniendo en riesgo la competitividad de la institución y del país. Por su lado, la embajada americana indicó que es política del gobierno de Estados Unidos no comentar sobre casos individuales de visas. La sección 222 de la ley INA de inmigración protege la confidencialidad de los registros de visas. Según Machuca, ella ha asumido su rol como auditora general del ICE con valentía y con mucha integridad y lamenta esta decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos. De momento, esta es la información que les traemos desde Sabana, un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Gracias, Josué. Y si usted ha sentido más calor como un bochorno durante las mañanas de estos días, bueno, tome en cuenta que estas condiciones se mantendrán al menos hasta el viernes. María Fernanda nos explica por qué. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en las últimas horas las temperaturas máximas alcanzaron casi los 40 grados Celsius en algunos sectores del país. Según el Instituto Meteorológico Nacional, este escenario se debe básicamente a una disminución que hay actualmente en los vientos alisios. Estas condiciones de más bochorno y más calor se van a mantener al menos hasta el día viernes. Mañana también un poquito más caliente, por dicha. La veo con buen bloqueador y también con sombrilla. Sí, claro. Siempre me protejo con el bloqueador por las manchas de la piel. Bueno, el calor es natural de un verano, sinceramente. Y ojalá siga así porque a mí me sirve vender copo con este sol.
El calor está haciendo de las suyas en gran parte del país. En las últimas horas se registraron temperaturas máximas de casi 40 grados Celsius. Veamos. Cerro Huacalito marcó 37,1 grados Celsius. Santa Cruz en Guanacaste 36,6 grados Celsius. Mangarrica en Liberia 35,6 grados Celsius. Hacienda Taboga en Cañas 34,3 grados Celsius. Pozos de Santana 34,3 grados Celsius. Y Orotina llegó a los 33,4 grados Celsius. Estas altas temperaturas no pasan desapercibidas por los costarricenses, particularmente durante las mañanas. Está más caliente hoy, se ve muy azul el cielo. ¿Ya hacía falta el calorcito? Sí, claro, sí hacía falta. Mucha lluvia ha habido. ¿Se siente un poquito más de bochorno? Sí, claro que sí. Yo soy de Guapiles, pero allá sí es caliente. ¿Cómo ha estado Guapiles? Eso le iba a preguntar estos días. Caliente, sí. Bastante verano. Según el Instituto Meteorológico Nacional, esto se debe a una disminución que hay en los vientos alisios, condición que se mantendrá al menos hasta este viernes. Sin embargo, no se descartan algunas lluvias vespertinas en el Valle Central, así como en las regiones del Pacífico Sur y Central. A esto hay que sumarle también el hecho de que hay muy poca nubosidad durante las mañanas. Eso facilita también a que los rayos del sol entren con mucha mayor facilidad. Y también ahora hay un mayor aumento de humedad. Al disminuir el viento, pues permite el ingreso de humedad desde los sectores marítimos y por ende las temperaturas también, o eso facilita que las temperaturas aumenten. De momento no se espera la llegada de ningún empuje frío al país para los próximos días. Para el fin de semana se espera nuevamente un incremento en los vientos alisios, además de nubosidad presente en sectores de la zona norte y también el Caribe. Desde San José, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. Y actualmente el 90% de las empresas autobuseras tienen un rezago en sus tarifas, según la ARECEP. Según datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el 90% de las empresas autobuseras que hay en el país tienen rezago en sus tarifas. Como no cumplen con los requisitos que exige ARECEP, no pueden acceder a aumentos, solo a rebajas, y esto hace que la tarifa caiga, lo que provoca que la empresa tenga menos recursos para enfrentar la demanda. Usualmente recibimos pocas solicitudes de tarifa con respecto al total de las empresas, ¿verdad? Podemos hablar que el total de empresas de autobús en el país son unas 300, de estas menos del 10% viene anualmente a pedir la solicitud tarifaria, e incluso tenemos algunas empresas que nunca en estos casi 30 años de ARECEP han solicitado tarifa, ¿verdad? Entonces tenemos de todo. De acuerdo con el ente regulador, entre más lejos de la zona central del país está la ruta o la empresa, hay más probabilidad de que no acuda a solicitar tarifa. Esto provoca que en muchos casos incluso opten por dejar las rutas abandonadas. Hay otros casos en los cuales hemos visto que la movilización es muy baja, por ejemplo 10, 20 pasajeros por carrera, entiéndase la carrera del día el viaje de ida y vuelta, que hace que sean muy pocos pasajeros los que tienen que cubrir el costo del viaje. Y como decía anteriormente, al no haber un subsidio público en Costa Rica, eso hace que el 100% de los costos y la rentabilidad del servicio deba ser cubierta vía tarifa. La zona con más rezago tarifario es la Huetar Norte, donde el 53% de las rutas nunca ha tenido tarifa de ARECEP. Y los empresarios turísticos están solicitando que por favor intervengan el tipo de cambio, ya que la caída en la llegada de turistas europeos se está percibiendo. Costa Rica recibió un 9% menos de turistas europeos en enero, en comparación al mismo mes del año anterior. En la Avenida Central consultamos a turistas del Reino Unido y Austria sobre cuáles son las posibles razones de esta disminución. Esto fue lo que nos dijeron. ¿Es más peligroso venir aquí ahora? Tal vez por la tasa de criminalidad. No me he dado cuenta de eso, siendo honesto. Pensé que la gente todavía venía a este país por la vida silvestre y la amabilidad de su gente. Alan Vargas es guía turístico y sí ha percibido la merma. Muchas veces lo que nos indican los clientes es que tal vez el país se ha encarecido bastante, ¿verdad? Creo que es el principal factor.
La Asociación Turismo en Marcha atribuye la disminución de visitantes europeos y canadienses al bajo precio del dólar, que encarece su estadía en el país, y solicitan al Banco Central que intervenga. La Cámara Costarricense de Hoteles también se manifestó. Ya son 5 meses que vemos una tendencia hacia la baja en la visitación internacional. Tenemos que saber muy bien si es un problema estructural del país, de la seguridad, del tipo de cambio y decisiones que se están tomando últimamente, y ver cómo los podemos mejorar en un corto plazo. Tenemos que entender que el turismo es lo que dinamiza la economía de las zonas rurales. Una encuesta realizada por Turismo en Marcha identificó que solo un 22% de las empresas calificó como buena la temporada baja. En el caso de la temporada alta, la percepción subió un 61%, mientras que el resto la califica como regular o mala. Aducen que solo los empresarios guanacastecos están satisfechos. El ministro de Turismo dijo a Noticias Repretel a finales de enero que están investigando las causas de esta disminución. Sí vemos una leve descenso en el mercado europeo, en lo que estamos ocupados en estos momentos de analizar para encontrar las soluciones para el futuro cercano. Solo el 8% de las empresas turísticas aumentó su planilla esta temporada, mientras que un 32% la redujo y un 60% la mantuvo igual. Suiza, Suecia, Dinamarca y Alemania figuran entre los países con mayor caída en las llegadas. Y el Ministerio de Salud reporta 3.500 casos de influenza, y es que el virus aumentó en las últimas semanas. El incremento es hasta de 2.000 casos más en comparación con las 2 últimas semanas. Al cierre de este mes, el Ministerio de Salud contabilizó 3.500 casos por el virus respiratorio tipo influenza. Es importante recordar que la influenza es una infección de las vías respiratorias, entonces se transmite también por contacto, cuando no tosemos de forma correcta, que debemos cubrirnos con el antebrazo o con un pañuelo, nunca con la mano, porque si tosemos con la mano y le damos la mano a otra persona, ahí se transmite. También, si estamos con síntomas respiratorios, tener la conciencia de utilizar lo que son las mascarillas, ¿verdad? Cubriendo lo que es nariz y boca. Igualmente, no compartir utensilios si estamos enfermos, ¿verdad? Utensilios de comida, porque así también lo podemos transmitir. Y algo muy importante que no podemos olvidar es que una de las mayores prevenciones es el lavado de manos. Otros virus que también están circulando y que consultan los pacientes en los servicios de urgencia son por el rinovirus y la COVID-19, que sigue activa. Yo sé que todavía falta meses para la campaña, pero no está de más el llamado, ¿verdad?, a la vacunación. Importante, y tener muy claro que el método más efectivo para la prevención, en este caso de la influenza, es la vacunación. La vacunación nos permite que los cuadros de influenza, si la gente se contagie, no empeore, no tenga complicaciones, y eso lo hemos visto en las estadísticas. Hace tiempo no vemos cuadros severos, ¿verdad?, de influenza en grandes grupos, siempre generalmente son los grupos susceptibles, pero con la vacunación logramos que sean los menos. El año pasado, cerca de 800 personas fallecieron por virus respiratorios graves, siendo los más afectados los menores de edad y adultos mayores. Y el Ministerio de Salud contabiliza 14 casos de la infección por gusano barrenador en humanos. Recordemos que la enfermedad se transmite por una mosca que deposita larvas en heridas abiertas. También el Ministerio de Salud contabiliza 1.700 casos de infección de gusano barrenador en animales. Del total de desempleados en nuestro país, un 25% son personas mayores a los 45 años. Esta población es la más afectada por los cambios que se están dando a nivel laboral. En la actualidad es necesario mantenerse actualizado para ingresar a un buen trabajo. Además, las vacantes disponibles son muy diferentes a las de hace algunos años atrás. El Consejo Municipal de San José aprobó comprar isómetros con el fin de regular el ruido de algunos negocios. La municipalidad deberá comprar máquinas para hacer mediciones de ruido en la noche y deberán capacitar también a los policías municipales para que las hagan. Los ciudadanos de San José podrán llamar incluso a la policía para denunciar exceso de ruido. ¿Les ha pasado que durante la noche no pueden dormir porque cerca de sus casas tienen un negocio muy escandaloso que pone la música demasiado alta? Este es un problema que sufren muchísimos vecinos en todo San José. Y a pesar de que el Ministerio de Salud ha definido cuáles son los niveles de ruido permitidos, es muy difícil controlarlo porque solo el Ministerio de Salud tiene las herramientas para hacer mediciones de ruido. Por eso, desde la fracción del Frente Amplio presentamos una moción para que la Municipalidad de San José también pueda hacer las mediciones de ruido.
Y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz reubicará este miércoles 11 postes del tendido eléctrico en la carretera vieja a Tres Ríos. Estos trabajos se realizan con motivo de la ampliación de esta ruta. En el lugar trabajan al menos 6 cuadrillas de la compañía en coordinación también con el CONAVI. Las labores se extenderán hasta las 4 de la tarde y afectarán el servicio eléctrico en algunos sectores. Para eso se hará una suspensión programada de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El sector afectado es desde el Colegio de Psicología hasta Plaza Bambo. Estaremos trabajando con todo nuestro personal en busca de reubicar la postería. Este miércoles se realizó una nueva reunión de seguridad sin la presencia del presidente de la República, Rodrigo Chávez, y el ministro de Seguridad. Volvemos con más detalles a la Asamblea Legislativa. Rodrigo. Correcto, fueron las dos figuras que estuvieron ausentes aquí en esta reunión que se realizó en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa y que se extendió por más de 2 horas. ¿Cuáles eran el objetivo? Escuchar tanto al fiscal general, así que el director del organismo de investigación judicial y también al presidente de la Corte con el objetivo de saber cuáles son las prioridades en temas legislativos. Y también uno de los puntos más vitales ha sido solicitar más recursos a las autoridades del gobierno con el objetivo de lograr generar una afrenta contra la delincuencia, que recordemos la tasa de homicidios que se lleva actualmente es bastante alta y se estima que se vaya a dar un nuevo récord de asesinatos violentos durante este 2025. Ante esta situación, el fiscal general está solicitando nuevos recursos frescos para abrir más plazas y tener operativos más efectivos. Le hicimos ver a la Asamblea Legislativa la importancia que se nos dote recursos a todos los cuerpos, a todas las organizaciones que tenemos que ver con esta lucha contra la criminalidad. En primera instancia, incluso solicitamos recursos para Fuerza Pública. Ellos son los que tienen que hacer el control territorial. Necesitamos este control territorial, recuperarlo. ¿Para qué? Para que no existan más homicidios o por lo menos disminuir la cantidad. Esa fue una de las primeras peticiones. E igualmente también recursos para el organismo de investigación judicial, el Ministerio Público, la Defensa y la Judicatura. También se solicitaron algunos proyectos de ley con el objetivo de que se le logre dar más herramientas a las autoridades judiciales y también del Ministerio Público, entre esas extinción de dominio. Otro de los puntos, el tema de intervención telefónica con el objetivo de tener mejores investigaciones a la hora de lograr desarticular estas bandas criminales que actualmente asfixian en el tema de la inseguridad de nuestro país. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. Gracias, Rodrigo. Y en otros temas, 10 personas al día denuncian ante el Ministerio de Economía y Comercio problemas que tienen con garantías con los productos que compraron. Génesis Castillo nos informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En lo que va de este año, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio ya contabiliza 612 denuncias por problemas de garantías con los artículos, en este caso ropa, calzado y también electrodomésticos. En el 2024, 2.616 personas denunciaron ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio problemas de garantía con los artículos. Y este año el panorama sigue igual. Casi 11 personas al día denuncian este tipo de irregularidades en este año. Que sí, uno puede ir a una tienda, puede ser zapatos, puede ser otro artículo, y nos sale aquí a los 15 días, compramos un zapato elegantísimo y tal vez no muy caro o caro, y se destruye en 15 días. Consumidores aseguran que en muchas ocasiones han comprado calzado y a los pocos días se destapan. Pero en bienes complejos o en bienes de tecnología o en línea blanca, esa garantía supera los 30 días hábiles, pero tiene que constar por escrito. Según el MEIC, en lo que va de este 2025 se han presentado 612 denuncias por problemas de garantía, aunque muchos consumidores desconocen que el comercio les da 30 días hábiles como mínimo.
Y después en otro lado, sí, digamos, con lo del calzado, con el calzado de ahí. Sí, una vez compré unos zapatos aquí en San José y me duraron una semana, ya la semana estaban destapados. No importa si el artículo fue reconstruido, usado o nuevo, igual tiene los mismos días de garantía. Además, no importa si usted compró en un outlet o en una tienda normal, usted tiene los mismos derechos como consumidor. Por ejemplo, ¿sí sabe cuánto es la garantía mínima de los artículos? No sé, la verdad. Bueno, yo soy vendedora y yo doy 6 meses. Ante el Ministerio de Economía, usted puede denunciar cualquier artículo que tenga garantía, como por ejemplo ropa, calzado, electrodomésticos e inclusive hasta vehículos. Y si usted como consumidor tiene algún problema con algún artículo que compró, le contamos que la forma de denunciar es muy sencilla. Usted puede acercarse hasta las oficinas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio o bien denunciar por medio del sitio web o inclusive usted puede acudir al WhatsApp. Desde Tibás, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Entre el 2011 y el 2024 se registraron hasta 10 sismos al día en nuestro país y esa alta actividad sísmica hace que los científicos de la UCR desarrollen un impacto para medir el impacto que realmente tienen estos eventos. Investigadores del Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica trabajan en un proyecto que, además de medir la aceleración de un sismo, permite evaluar su relación con el posible daño a estructuras. Si yo mido lo que pasa hoy, puedo estimar con mejor certeza lo que va a pasar en el futuro. Entonces, básicamente es eso. Con la información que tenemos, hacemos un modelo matemático y la probabilidad al final juega mucho aquí y estimamos cuál puede ser ese sismo futuro, que no es un sismo con una magnitud o un lugar específico, sino que aquí simulamos todas las posibilidades dentro del país. Con más de 140 sensores ubicados en el país, es posible crear mapas que brinden un panorama con las zonas donde hubo más daño y que se deben de atender de primero. Estos datos que se les va a brindar son sismos que la población sintió, es decir, con una intensidad relativamente alta, y va a pintar un mapa con colores muy fácil de interpretar, donde puede ser que haya daño o donde simplemente fue un sismo de baja intensidad. Desde este laboratorio también se busca fortalecer el código sísmico y así mejorar la calidad de construcción de edificios y viviendas para minimizar las pérdidas económicas ante posibles eventos. Son cambios en la forma en que calculamos las cosas porque hay más evidencias, tenemos más datos, más equipos, más capacidad de cálculo en nuestras computadoras de hoy, que van a brindar entonces mejores mapas para poder seguir siempre teniendo un país resiliente, que es lo que queremos, ¿verdad? Un país donde la infraestructura no colapse en caso de un sismo, donde el daño sea controlado, y para eso el código sísmico se alimenta de todas estas investigaciones que hacemos aquí en la Universidad de Costa Rica. Entre el 2011 y el 2024 se registraron en promedio 10 sismos por día en el país. El tipo de fuente sísmica de cada sitio es determinante para definir el daño esperado durante la vida de los edificios. 2 equipos oftalmológicos únicos en la región fueron entregados este miércoles al Hospital de Niños como meta de la Teletón 2023. Un tomógrafo coherente óptico y un campímetro fueron los 2 equipos oftalmológicos que entregó esta mañana el Club Activo 2030 al Hospital de Niños como parte de lo recaudado en la Teletón 2023. ¿Y qué es lo que hace este equipo? El tomógrafo óptico coherente y el campímetro lo que hacen es ver la estructura ocular del ojo, detectar preventivamente y diagnosticar enfermedades para que los niños desde tempranas etapas puedan ir corrigiendo esa enfermedad o por lo menos darles una calidad de vida mejor. Los nuevos equipos y únicos en Centroamérica favorecerán la atención de algunos de los 20.000 pacientes pediátricos que utilizan el servicio de oftalmología de este centro médico. Entonces lo que vamos a poder determinar son enfermedades de baja visión o enfermedades hereditarias de la retina, enfermedades del nervio óptico, pacientes que tienen glaucoma, nervios ópticos alterados, vamos a determinarlo con ambos. Durante un año, los 7 especialistas del hospital serán capacitados por la empresa en el manejo correcto de ambos equipos. Donde son capacitados por técnicos y médicos especializados en el área, dado que son equipos muy sofisticados. ¿Qué quiero decir con esto?
sirve para hacer análisis básicos, pero la idea de tenerlos no es para hacer un análisis básico, es hacer un análisis profundo. Los equipos, cuyo valor ronda los $300.000, convierten al Hospital de Niños en un centro médico referente en la atención de pacientes con patologías oculares. Sinceramente es un sueño hecho realidad tener unos equipos tan buenos para la visión de los niños. Ojalá esta máquina ayude a muchos niños con enfermedades que aún no se han descubierto como yo. Y por favor, que la Teletón siga siendo así de cooperativa. Con lo recaudado en la Teletón 2024 se construirán las nuevas instalaciones para este mismo servicio. 1:38, continuamos con más. Y en los últimos 2 años el SINAC, en conjunto con el OIJ, lograron el decomiso de 120 aves. Más de 400 fueron puestas ya de forma segura en su hábitat. 120 aves que fueron sacadas de su hábitat natural fueron rescatadas en el último año por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En muchos de ellos, el canto que emiten atraen a los cazadores. Especies como el mozotillo de montaña y el jilguero son 2 de las más perseguidas, las cuales son retenidas en su mayoría en zonas rurales. En el 2023 fueron 50 los decomisos, mientras que en el año 2024 fueron 70. 20 aves más decomisadas, si lo vemos, pero en rescates se pasó de 105 en 2023 a 312 en 2024. Lamentablemente pueden sufrir diversas lesiones, tanto los individuos, los adultos, como aquellas especies que podrían estar durante un periodo de nidificación. También puede haber un efecto, digamos, sobre las crías, o eventualmente huevos que pueden quedar abandonados. En el ambiente, lamentablemente, también pueden haber causas sobre aquellas especies que pueden depender de algunas de estas especies de aves. Este es parte del último decomiso en el cual además el OIJ participó en el sector de Orosi en Cartago. En estas 8 jaulas estaban aves que fueron retiradas de su hábitat. Expertos no descartan que haya un interés económico detrás del cautiverio de estas especies. La ley de conservación de vida silvestre establece penas que van desde 1 hasta los 3 años de prisión, por cuanto se considera que hay cierto tipo de especies que tienen un especial nivel de protección por parte del Estado, y esto también lo que pretende es perseguir la costumbre o la cultura muy arraigada del costarricense a tener ciertas especies que tradicionalmente estaban metidas en una jaula y formaban parte de la familia. En octubre de 2022, en esta misma zona del país, autoridades lograron el decomiso de 47 pájaros, como semilleros, gallitos y mozotillos. El SINAC y el MINAE llaman a la población a evitar este tipo de acciones y que sean parte de la denuncia ciudadana. Recordemos que la vida silvestre cumple roles muy importantes dentro de los ecosistemas y que el extraerlos genera distintas afectaciones al medio ambiente. El SINAC recuerda que las acciones o responsabilidades penales podrían enfrentarlas tanto el cazador como quien es parte de las compras de estos animales. Expertos hacen hincapié en la necesidad de hacer mejoras en las leyes actuales de bienestar animal. Nuestro sistema judicial desde hace muchos años no está teniendo la capacidad para poder entrar a conocer no solo delitos comunes que tiene saturado el sistema judicial, sino también delitos especiales como es tendientes a la protección del medio ambiente. Entonces estamos cargando y sobresaturando nuestros juzgados, nuestros tribunales, sin embargo no se le está otorgando la capacidad económica ni la capacidad de infraestructura para poder atender de manera eficiente esto. Las aves decomisadas son llevadas al SOAVE, donde son valoradas y atendidas para conservar su estado de salud. Una y 42 minutos, información de última hora. Un accidente de tránsito deja a una persona fallecida, esto en el sector del Coyol, en Alajuela, frente a la fábrica de la Dos Pinos. Como pueden observar en las imágenes, un vehículo liviano choca de frente con un tráiler y como resultado lamentable la muerte de una persona. Al parecer
se dio por una invasión de carril. El accidente se dio hace escasos minutos y por supuesto por lo aparatoso también obligó a las autoridades de tránsito a cerrar la vía para que usted también lo tome en cuenta. Esto es en la ruta 1, en la Bernardo Soto, en la recta del Coyol. Según la Policía de Tránsito, la vía donde más se reportan además accidentes mortales. Una situación más que lamentable. Retomamos un accidente de tránsito que deja una persona fallecida, el impacto de un vehículo liviano contra un tráiler, esto en la ruta 1, en la Bernardo Soto, que además es la que más accidentes de tránsito reporta según las autoridades. Un choque, cuando una persona pierde la vida, qué duro, pobrecito. No sé cómo explicar. Y en Costa Rica el consumo de leche y sus derivados alcanza los 228 litros por persona, lo cual es positivo, ya que supera el mínimo recomendado por la Organización de las Naciones Unidas. 28.000 fincas se encargan de producir leche y sus derivados lácteos cada día. Y es que según la Cámara Nacional de Productores de Leche, cada tico consume unas 84 cajas de 1 litro al año. Bueno, sí compramos lácteos, sí. Más que nada, bueno, leche, mucho el queso y mantequilla. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, recomienda que cada persona consuma unos 185 litros al año, como mínimo. Nosotros estamos por encima de ese recomendado, en este caso unos 228 litros. Un consumidor, por ejemplo, señaló que en su casa gastan 2 cajas de leche diarias. No, sí somos un poquito exagerados, al mes consumimos como unas 60 cajas. Los lácteos y sus derivados definitivamente son muy consumidos. Sin embargo, los costarricenses deben lidiar con los precios, ya que se ven afectados por la cadena de intermediación. Eso sí, hay que mencionarles que se han mantenido bastante estables en los últimos meses. Compramos aproximadamente, pero la grandota, porque mi esposo es el que toma más, por lo menos unas 5 cajas al mes. Costa Rica ha aumentado el consumo de leche en comparación a años anteriores. De hecho, hemos destacado en la región, ya que hay otros países en donde los ciudadanos no consumen el mínimo recomendado. Nosotros consumimos la leche diariamente porque uno ayuda bastante a los bebés en los huesitos, en el desarrollo de los huesitos y todo eso. Y para nosotros es un suplemento muy importante, de hecho. El 80% de la leche cruda producida en el país se destina a garantizar el abastecimiento nacional, mientras que el otro 20% es para exportación. Y al mes, los costarricenses realizamos 163,000 transacciones en cajeros multifuncionales. Ahora hay muchas formas de hacer depósitos bancarios sin la necesidad de ir a hacer fila a la entidad, por medio de las aplicaciones, páginas web e inclusive por los cajeros. Eso sí, muchas personas desconocen cómo funciona un cajero multifuncional o les da miedo usarlos. No, me da mucho miedo. Prefiero entrar al banco y tener mucho cuidado, ¿verdad? En cuanto a eso, pero yo en lo personal, para hacer un depósito, mejor voy adentro. En los multifuncionales se hacen 163,000 transacciones al mes según el Banco de Costa Rica, lo que evidencia que las personas lo están usando. De hecho, lo que más hacen los costarricenses en estos cajeros son los depósitos, que representan un volumen cercano al 35% de lo procesado en las cajas. Don Rafael, ¿usted, por ejemplo, conoce los cajeros multifuncionales o no los ha visto nunca? No, ni los uso yo. ¿No acostumbra ir al cajero usted? No, yo entro solo cuando tengo una necesidad del banco, entro directamente mejor. En estos cajeros multifuncionales se puede hacer de todo. Es como una aplicación o un punto tucán. Se pueden realizar depósitos a cuentas BCR, pagos de préstamos, pagos de tarjetas e inclusive hasta pagar la luz y el agua. Voy para el banco, sí, en ese momento. ¿Y utiliza estos cajeros o no mucho? No, cajeros no, personalmente el banco. De hecho, en nuestro país ya hay más de 128 cajeros multifuncionales, aunque todavía hay muchísimos costarricenses, principalmente aquella población adulta mayor, que prefiere ir a hacer fila al banco.
a lavarse más las manos. El Ministerio de Salud está solicitando que volvamos a reforzar y aplicar las medidas de higiene porque hay un aumento de casos por virus estomacales. Hay áreas de salud, principalmente VAIS y clínicas, que ya están registrando un aumento de personas afectadas con virus gastrointestinales. De hecho, el Ministerio de Salud recomendó retomar las campañas de educación a la población, como el lavado de manos y otras prácticas de higiene, ante una alta frecuencia de casos por diarreas. Hemos estado presentando un leve incremento en las enfermedades intestinales, principalmente diarreas, ¿verdad? Aproximadamente un 40% de lo que se está viendo en estos momentos en el servicio de emergencia es principalmente enfermedades diarreicas. Actualmente los cantones con mayor reporte de afectados destacan Montes de Oro, Punta Arenas, Garavito, Santa Cruz, Vázquez de Coronado, Orotina, Nandayure, Cañas, Esparza, entre otros. El grupo que está consultando más en los EVAIS son personas entre los 20 a 39 años y menores de edad. Medidas de higiene, lavado de manos, ¿verdad? Lavar muy bien los alimentos, lavarse las manos antes de comer, después de comer, cuando van al baño, ¿verdad? Es súper importante ahora en la entrada a clases los chicos que se laven las manos después de que juegan entre ellos, después cuando van a merendar. El aumento de los casos son tanto por diarreas de origen viral y bacterianas. Siempre lo he dicho. Muchas gracias, Carlos. Gracias a usted por su compañía. Que tengan una hermosa tarde. Que Dios los bendiga.